En la clase de hoy vamos a trabajar con máscaras de recorte. Vamos a aprender qué significa una máscara y cómo trabajar con ellas. Algo habíamos hablado de máscaras en la clase anterior cuando vimos la herramienta de texto y que dentro de ella encontrábamos las herramientas máscara de texto tanto horizontal como vertical. En esta clase aprendimos, por ejemplo, a lograr que un texto tuviera la textura de una imagen que nosotros queremos. Si yo quisiera, por ejemplo, que la palabra sol tuviera la textura del sol, entonces tomo la herramienta máscara de texto horizontal, hago un clic y escribo la palabra sol. Recuerden que mientras esta herramienta esté activa, tenemos ahí el cursor titilando, momentáneamente la imagen se volvía roja, y mientras esto esté así, yo puedo hacer los cambios necesarios. Voy a elegir una letra más gruesa, bastante más grande, y luego para poder moverla y ubicarla bien sobre el sol voy a tomar una herramienta de selección y la voy a acomodar. Ahora, como esto es una selección, yo puedo copiar y pegar y entonces obtengo la palabra sol con esa textura. Lo que sucede acá es que si yo me arrepiento, por ejemplo quisiera que tome parte de otra zona de la imagen, entonces tendría que volver a hacerlo. Si utilizamos la máscara de recorte vamos a trabajar de forma similar pero con muchísima más libertad. Y antes de comenzar a trabajar con la máscara de recorte, vamos a dejar claro que cuando hablamos de máscara en cualquier programa de diseño, estamos hablando de ver a través de. Entonces, yo podría hacer no solamente que parte de la imagen se viera a través de una palabra, sino también de una forma. Por ejemplo, voy a tomar el pincel con cualquier tamaño y color y en una capa nueva, a la que le voy a llamar forma, y voy a pintar cualquier cosa así. Si hago una máscara de recorte, entonces podría lograr que mi imagen se viera a través de esta forma. Para ello necesito en primer lugar tener por un lado la capa con la forma que va a ser de máscara y por el otro lado la imagen que voy a enmascarar. La siguiente condición es que la capa que va a ser de máscara se encuentre por debajo de la foto que voy a enmascarar. Y como en este momento yo tengo fondo, debería convertirlo en una capa común y para eso voy a hacer doble clic sobre su nombre y ya que estamos, le voy a poner como nombre foto. Entonces ahora tengo foto y forma. La capa forma entonces debe ubicarse debajo de la capa foto y para eso la arrastro y de esta manera invertí la posición. Lógicamente dejé de ver esta manchita, esta formita amarilla, porque la foto ocupa toda la superficie del lienzo y por lo tanto la tapa. Entonces el primer paso fue tener estas dos capas, el segundo paso asegurarme que lo que va a ser de máscara se encuentre por debajo de la foto y el tercer y último paso es presionar la tecla Alt y ubicarnos en el medio de las dos capas. Cuando ustedes vean ese dibujito, ese icono, que es una flecha negra apuntando hacia abajo con un cuadradito blanco. Cuando yo hago un clic con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, siempre manteniendo Alt, inmediatamente se movió hacia la derecha, lo que representa la imagen, con esta flechita hacia abajo que está indicando que esto forma parte de una máscara de recorte. Y ahora podemos apreciar cómo la imagen dejó de verse donde no estaba la manchita, esa forma amarilla, y sí se ve a través de ella. A esto se le llama máscara de recorte. Recuerden, máscara es ver a través de, y este tipo de máscara es muy concreta. Veo a través de una forma determinada, lo cual también puede incluir texto. Lo interesante de la máscara es que esto tiene vuelta atrás. No es lo mismo que haber seleccionado, copiado y pegado o haber borrado el excedente que no queríamos. Si quisiéramos liberar esta imagen, deberíamos volver a presionar la tecla Alt, volver a ubicarnos en la unión de las dos capas. Fíjense que aparece el mismo icono pero con una línea cruzada y cuando hagamos el clic, inmediatamente liberé la foto de esta máscara. Otra manera de hacerlo, si el método de la tecla Alt no les resulta cómodo, es
Una vez que plantearon las dos capas, las ubicaron de forma correcta, sobre la capa superior, es decir, la que contiene la imagen que vamos a enmascarar, presionamos botón derecho y elegimos la opción crear máscara de recorte. Esto lo hace inmediatamente. Cualquiera de las dos opciones son válidas, ustedes pueden elegir la que les resulte más práctica. Ahora bien, veamos lo siguiente. Si yo tomo la herramienta mover y tengo la foto activa, la capa de la foto activa, yo ahora desplazaría la foto y fíjense cómo se ve a través de la forma y voy cambiando qué es lo que se ve. Por ejemplo, puedo ver más del sol o más del mar, pero lógicamente en algún momento la foto se va a terminar y entonces es ahí donde comienza a verse esa manchita amarilla que habíamos dibujado en un principio. También podría ser posible transformar la capa. Vamos a hacer una transformación libre con control T y entonces de esta forma lograríamos cambiar también lo que se ve. Por ejemplo, ampliar más el sol y que esto no implique que tenga que verse la zona amarilla. Por otra parte, si lo que está activo es la capa, por otra parte, si activamos la capa de la forma, que es la que está haciendo de máscara, quien se va a quedar en su lugar es la imagen y lo que voy a desplazar es esa forma, esa máscara, permitiendo también ver diferentes partes de la imagen. Si en algún momento quisiéramos reubicar esto así como está y no tener que decidir que se mueva una o la otra, sino las dos, recuerden que la manera de hacer esto era enlazando las capas y para eso, una vez que seleccione una de las dos, presiono control para sumar la otra a la selección y finalmente hacemos un clic en el dibujito de enlazar, en este icono que es como una cadenita, y una vez que están enlazadas se van a desplazar juntas. Y si yo, por ejemplo, la transformo, fíjense que la foto la he transformado bastante, entonces excede bastante los límites del lienzo. Si yo transformo una de las dos capas, la otra capa se transforma por igual. Veamos ahora un ejemplo diferente. Tenemos otra vez este paisaje, al que vamos a llamar paisaje. Y ahora vamos a crear una capa nueva, que vamos a llamar máscara. Entonces tenemos la capa máscara y la capa paisaje. Como máscara yo voy a hacer un círculo y para eso tomé la herramienta pincel y mediante las opciones elegí un tamaño bastante grande con una dureza al 100%. Cuando yo venga a la zona de la foto y hago un clic, inmediatamente voy a hacer un círculo del tamaño del pincel que elegí y bien definido en sus bordes porque la dureza que elegí fue del 100%. Ya tenemos entonces las dos capas que necesitamos para realizar la máscara de recorte y nos estaría faltando entonces que la máscara se ubique por debajo del paisaje. Como en esta ocasión yo cambié el nombre anteriormente, pude desplazar y cambiar el orden de las capas sin ningún problema. Pero recuerden que si esto todavía era fondo, no iba a poder ubicarlo debajo de él hasta que no sacara el candadito que inicialmente tenía acá al costado. Último paso, presiono Alt, me ubico entre las dos y hago clic e inmediatamente el paisaje se ve dentro de este círculo. Recuerden entonces, puedo mover por un lado la máscara o si activo el paisaje puedo hacer que esa máscara esté quieta y que yo mueva la imagen por detrás. Una vez que establecí lo que quiero, decidí si enlazaba o no. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que esta imagen, como solamente inicialmente tenía el fondo, tiene transparencia alrededor porque al enmascarar hice que desaparecieran momentáneamente, es decir, que se ocultaran los iconos que estaban fuera de este círculo. Yo ahora puedo generar un fondo, inventarlo a partir de rellenar con color, o podría también traer una imagen nueva. Por ejemplo, acá tengo una imagen de agua que voy a seleccionar, voy a copiar y voy a pegar en el trabajo que estábamos haciendo. Fíjense que la capa se ubicó arriba de todo, pero yo la voy a trasladar al final para que quede como fondo. Y ahora poder transformar con una transformación libre, yo hice control T, para poder cubrirlo todo.
No es necesario que haga que cubra el lienzo completo. Yo podría, por ejemplo, llegar hasta ahí y después utilizar la herramienta recortar para quitar el excedente que no quiero en este momento de lienzo. Independientemente de eso, yo tal vez pude haber enmascarado para realmente obtener una transparencia y llevar esta imagen así a otro programa, o también podría generar una capa nueva, siempre asegurándome que esté abajo de todo. A esta capa la vamos a llamar color y vamos a hacer edición rellenar para elegir un color determinado, y cuando hacemos clic en OK ya tenemos un fondo con color. Les cuento que para que el fondo no quede tan liso, a veces está bueno jugar un poco con los filtros. Los filtros se lucen mucho sobre imágenes. Si nosotros queremos aplicar un filtro sobre algo tan uniforme, por ejemplo este color azul, podríamos elegir filtros que no se luzcan. Por ejemplo, si yo voy a desenfocar, un ejemplo bien claro, no podría ver nada porque no hay ningún elemento a desenfocar. Pero si yo, por ejemplo, añado algo que aplique textura, como por ejemplo lo que se llama ruido, fíjense cómo se transforma ese color que inicialmente era un azul uniforme, con mayor cantidad de ruido, menor cantidad, con dos formas de hacerlo, uniforme o gaussiano, y también puedo elegir monocromático. Hacemos clic en OK así como está. Si hacemos un poquito de zoom vamos a ver que nos quedó diferente. Y ahora, por ejemplo, podría combinarlo con un filtro de desenfoque. Ahora sí tendría sentido. Voy a aplicar uno de movimiento para generar como si fueran líneas. En la medida que yo voy añadiendo mayor distancia, se va desenfocando, pero se van viendo las líneas. Y fíjense que cuando exageré, se transformaron en líneas de colores, donde puedo cambiar el ángulo, la dirección de las líneas. ¿Ven? Hacemos clic en OK, entonces inventamos un fondo con textura que no necesitamos tomarlo de internet, simplemente lo hicimos nosotros. Si quieren seguir combinándolo, también podríamos aplicar ahora un desenfoque gaussiano, y entonces esas líneas no están tan marcadas. También podemos transformar y así podemos personalizar completamente nuestro fondo. No se olviden de complementar con cosas que han aprendido anteriormente. Por ejemplo, a la máscara podría aplicarle opciones de fusión para poder aplicar una sombra paralela, la cual además recuerden que podíamos modificar con la distancia, la extensión, el tamaño. Podríamos aplicar bisel y relieve y modificar la manera en que hacemos este bisel. Es muy importante que en la medida que ustedes vayan aprendiendo cosas nuevas, siempre intenten combinarlas. No se olviden que todo lo que van aprendiendo no funciona de una forma aislada, sino que se complementan entre sí. Vamos a partir una última vez de cero y vamos a ver qué pasa con el texto. Vamos a tomar la herramienta texto horizontal, vamos a escribir la palabra sol, y como esto es una capa aparte, podría, por ejemplo, transformar con transformación libre y ubicarlo donde y como yo lo necesite. Vamos a ver la diferencia con lo que decía al principio de la clase. En el caso de usar una máscara de texto horizontal, yo estaría generando una selección que al copiar y pegar yo ya determiné cuáles eran los píxeles, y si no me gusta tendría que volver a hacerlo. Pero en el caso de la máscara de recorte acabamos de ver que yo puedo desplazar la imagen. Entonces la condición era tener las dos capas, la cara de máscara y la imagen a enmascarar, y cambiar la posición de ambas. Necesito que lo que va a ser de máscara se encuentre por debajo. Una vez más me encuentro con que acá tengo un fondo, así que voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle paisaje y voy a poder mover la capa sol por debajo de él. Finalmente, o con botón derecho o con la técnica del clic y el alt, creo máscara de recorte, y ahora entonces tengo una palabra con la textura de la imagen. Voy a hacer zoom para que lo puedan apreciar mejor. Fíjense, por ejemplo, acá me quedó restos del fondo que no me gustaba, y entonces puedo desplazarlo para acomodarlo mejor. ¿Ven? Tampoco quiero que me quede esta parte del barquito, así que voy a bajar
lo suficiente para que solamente me quede la textura del sol. Finalmente, para darle más fuerza al texto, a la capa sol le voy a aplicar opciones de fusión para poder establecer los estilos de capas que ustedes quieran. Por ejemplo, podría aplicarle un trazo. Al trazo le podemos cambiar el color, le podemos cambiar el grosor, podemos cambiarle la opacidad y podemos, por supuesto, combinarla con otros estilos. Supongamos que yo quisiera llevar esta palabra a otro programa, por ejemplo Illustrator, para colocarlo sobre un folleto, pero me está sobrando un montón de lienzo, así que lo ideal acá sería, primero, enlazar las dos capas para poder ubicarlas al comienzo del lienzo y finalmente recortar el excedente de lienzo para que me quede la imagen solamente en la superficie que necesito. Por último, vamos a ver algo que puede ser muy interesante. Antes de establecer la máscara de recorte, yo voy a duplicar la capa fondo y para eso, recuerden, podía usar el botón derecho o directamente control J. A esta capa que acabo de crear duplicando la voy a llamar paisaje color y al fondo lo voy a llamar paisaje gris. Tengo entonces el paisaje color y el paisaje gris. Son exactamente iguales porque los he duplicado, pero el de abajo va a quedar sin color. Le voy a quitar el color. Si yo en este momento, así como estoy, voy a quitarle el color, ustedes no lo van a ver porque el paisaje color que se encuentra por arriba va a impedir que yo lo vea. Así que, aunque aún no vean cambios, yo voy a ocultar el que se encuentra en la parte superior. Y ahora voy a ir al menú imagen, ajustes, y ahí van a encontrar una opción que se llama desaturar, que lo que hace es quitarle la información de color y llevarlo hacia la escala de grises. Si este paisaje estaba visible, ustedes no iban a poder apreciar lo que acabo de hacer. Tenemos entonces un paisaje en color gris y el paisaje de la parte superior que está a color. Primero, antes de hacer la máscara, voy a explicar esto para que ustedes lo puedan comprender. Si yo este paisaje de color le empiezo a borrar partes, permite que se vea el paisaje que está abajo en color gris. ¿Ven? Voy a ocultar ahora el gris para que ustedes vean lo que le saqué de color. Esto es muy interesante porque yo puedo combinar los colores de la imagen. Puedo dejar partes en escala de grises y partes a color de una forma muy sencilla. ¿Qué podríamos hacer aplicando este concepto que va más allá de la máscara de recorte? Esto lo pueden utilizar aisladamente. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos lograr con una máscara. Acá volví a recuperar mis dos capas, tengo entonces uno en gris y uno en color. Y me voy a olvidar momentáneamente del gris. Lo voy a ocultar momentáneamente para que ustedes no se confundan. Hagamos de cuenta que este no está. Me voy a concentrar entonces en el paisaje color y en la capa de texto, donde vamos a escribir, por ejemplo, invierno. Esta capa se va a transformar, vamos a hacerla crecer de manera tal que la O coincida con el sol. Y finalmente, si pensamos en la máscara, ya tenemos invierno por un lado, que va a ser de máscara, paisaje color, que es quien se va a enmascarar. Tengo que invertir el orden de las capas y crear la máscara. Más allá de que yo pueda darle fuerza con la fusión, cuando haga visible el paisaje, me voy a encontrar con esto. Fíjense qué interesante es la continuación de la imagen original, donde parte tiene color y parte no lo tiene. Si tomo la palabra invierno y la desplazo, fíjense cómo automáticamente puedo hacer el efecto y que se acomode sin problema, porque se trata de una máscara de recorte y no simplemente de copiar y pegar píxeles.